Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando 28 de agosto a un padre de iglesia y doctor de la iglesia. Sin su aporte teológico, nuestra comprensión respecto a temas fundamentales de la fe cristiana como la vida interior, la Trinidad o la gracia sin duda, serían un entendimiento limitado, ¿no? Me refiero a nuestro querido San Agustín de Hipona, ¿sí? Entonces, pues bien, queridos hermanos, es considerado San Agustín el más brillante y completo de los padres de la Iglesia y una de las figuras más excepcionales de la historia humana. Nació en Tagaste, una pequeña ciudad de Numidia. Su padre Patricio era pagano, mientras que su madre, Santa Mónica, encarnaba el ideal de la madre cristiana. Fue ella quien le introdujo en los fundamentos de la fe y le enseñó a saborear la dulzura del nombre de Jesús. Más adelante, Agustín se referiría a sí mismo como el hijo de las lágrimas de su madre. Poseía una imaginación intensa, un carácter apasionado, una inteligencia extraordinariamente viva. Sobresalió en el estudio de las letras clásicas y se entregó con entusiasmo a la literatura y al arte de la elocuencia. Cartago fue el telón de fondo de sus primeros logros como orador y polemista. Allí experimentó el vértigo de la fama y el encanto embriagador del reconocimiento. Mientras se dedicaba con intensidad al estudio de las artes y la filosofía, también comenzaba a dejarse llevar por las pasiones que despertaban en su interior. Aún no amaba, dice él mismo, ¿no? Y ya deseaba amar. Así se inicia la etapa de sus primeros desvíos. Se adhiere al maniqueísmo, atraído por la aparente severidad moral de sus seguidores, su castidad fingida, su virtud simulada. Aunque las doctrinas eran contradictorias, creyó encontrar en ellas, en el maniqueísmo, una vía de elevación espiritual. Sin embargo, pronto se apartó de esa corriente al descubrir que no respondía a sus inquietudes más profundas ni a la autenticidad de su corazón sediento de verdad. Por eso San Agustín es el patrono de los que buscan incansablemente la verdad. Bueno, el maniqueísmo era, digamos, una corriente filosófica, podemos decir, también con algunos tintes espirituales, que planteaba como que existía un dualismo, ¿no? O sea, un principio bueno y un principio malo. Sí, obviamente errado, porque solamente existe un principio bueno que es Dios. Pero bueno, ellos creían, y bueno, el maestro que tenía en esta secta o en esta escuela filosófica Agustín se llamaba Fausto, y quedó desilusionado Agustín porque, bueno, Fausto mostraba más interés en las cosas materiales que en las cosas espirituales, o sea, propiamente en la verdad. Por eso que dice, bueno, terminó, digamos, desencantado, ¿no? De este maestro Fausto que él tenía en esta secta maniquea, porque se dio cuenta que no estaba interesado en encontrar la verdad, sino en seguir, era toda una virtud, como dice, fingida, ¿no? Aparente, ¿no? Porque por dentro seguía preocupado por las cosas del mundo. Entonces Agustín decidió separarse, ¿no? De esta secta. Luego ya en Cartago, dice, su talento retórico alcanzó pleno esplendor. Brilló en certámenes literarios y concursos públicos, cautivando a las multitudes con la fuerza de su palabra y la hondura de su pensamiento. Lo escuchaban como si se tratara de un oráculo. San Agustín antes de su conversión había logrado desarrollar una alta carrera política o al menos de prestigio del Imperio Romano, ¿no? Y rechazó todo eso y se convirtió a la fe cristiana. Agustín, a pesar de sus logros y reconocimientos, se siente profundamente insatisfecho. No encuentra la verdad que tanto anhela ni en los espectáculos públicos, ni en el estudio retórico de retóricos y poetas, ni en las antiguas teogonías. Ya para el año 383 decide viajar a Roma y su madre Santa Mónica lo acompaña en esta nueva etapa. Durante su estancia cae gravemente enfermo. Gracias al apoyo de Símaco, prefecto de Roma, obtiene una cátedra en Milán, donde, según sus propias palabras, abrió tienda de verbosidad y vanilocuencia. Es en Milán donde conoce finalmente a San Ambrosio y quedó deslumbrado de las homilías, ¿no? Fue un gran orador, también un padre y doctor de iglesia. San Ambrosio de Milán tenía una elocuencia y fue un gran orador cristiano, ¿no? Y bueno, Agustín quedó enamorado de las prédicas al escuchar las prédicas de este gran santo también que es San Ambrosio, ¿no? Y comienza a adentrarse en el estudio de la Sagrada Escritura a partir de escuchar las homilías, ¿no? De San Ambrosio. El canto de los fieles en el templo toca profundamente su alma y experimenta una paz tan intensa que lo lleva a las lágrimas. Aunque estudia la filosofía de los académicos, sus dudas se intensifican y su alma vive una auténtica tragedia interior. Por eso luego Agustín,
a tanto que los refuta como a los donatistas, a los maniqueos, también los refuta a los académicos. Los académicos en el tiempo de Agustín eran aquellos que sostenían que no se podía, digamos, alcanzar, eran una especie de agnósticos, o sea, tenían una incertidumbre respecto también a la verdad, o sea, como que la verdad no podía ser alcanzada, ¿no? Justamente. O sea, constantemente buscando la verdad, pero bueno, Agustín sostendrá obviamente por experiencia de su vida espiritual que bueno, una vez se halla la verdad y se puede llegar a conocer y amar esa verdad, que esa verdad en última instancia es Dios. Así que desde su conversión refuta, ¿no? Justamente a los académicos, ¿no? Que decían que, bueno, que la verdad no se podía alcanzar en la vida presente, ¿no? La verdad de las cosas. Por eso dice, el problema de la verdad lo atormenta sin cesar. Dice Agustín, tú Dios me espoleabas con aguijones del espíritu, tú amargabas mis dichas transitorias. Las enseñanzas de Platón y Plotino despiertan en él nuevas inquietudes intelectuales y lo encienden con un renovado deseo de verdad. Sin embargo, será San Pablo quien derrumbe definitivamente su orgullo y lo conduzca hacia la fe cristiana por medio de la doctrina de la gracia, ¿no? Que también enseñó San Pablo y por eso es que luego Agustín retoma y profundiza y por eso tiene ese gran sobrenombre que es Doctor de la Gracia, ¿no? San Agustín de Hipona, ¿no? Porque lo siguió fielmente a San Pablo en la doctrina de la gracia, ¿no? Por eso es Doctor de la Gracia San Agustín, ¿no? Es el que mejor entendió la doctrina de la gracia en la iglesia, ¿no? En el año 386, Agustín decide consagrarse al estudio sistemático de las verdades del cristianismo, renuncia a su cátedra y se retira con su madre y algunos amigos a Casiciaco. Ahí es donde renuncia, ¿no? Justamente a la, a, a la carrera ascendente que le estaba teniendo dentro de la esfera política del Imperio Romano, ¿no? Renuncia a eso y se va cerca de Milán para dedicarse por completo a la meditación y al estudio. Finalmente es bautizado por San Ambrosio el 24 de abril del año 387 a los 33 años de edad. Y por eso la conversión que hemos celebrado también el 24 de abril, ¿no? El 24 de abril se celebra también la conversión, es digamos el día de Agustín, su fiesta mayor, pero previamente celebramos en el año cristiano, el 24 de abril, como la conversión que también le hemos dedicado. Pueden buscar ahí en el buscador, en la lupita del canal, van a encontrar que le hemos dedicado también una meditación, ¿no? A la conversión de Agustín, ¿no? Desde el instante en que Dios entró con fuerza en el corazón de Agustín, su vida se convirtió en el testimonio más claro de la intensa lucha entre lo humano y lo divino, entre la libertad y la gracia, entre la obstinación de la carne que se aferra a su autonomía y el deseo profundo del alma que busca un fundamento eterno para amar. En él se refleja el conflicto entre la dispersión del hombre, seducido por lo efímero, y la necesidad de recogerse, de unificarse, para trascender lo visible y dar a la existencia un sentido duradero. Su espíritu, antes errante y desgarrado por la duda, encontró finalmente un refugio firme en la verdad. Dios se reveló ante sus ojos asombrados, colmados de lágrimas, por una alegría nueva, con toda su majestad. Y toda aquella vida intensa, marcada por la pasión y la búsqueda, se orientó por completo hacia Dios. Por eso la espiritualidad de Agustín está muy centrada en la cuestión de que el hombre puede y debe, con la gracia de Dios, ser feliz al hallar la verdad, que es Dios, ¿no? Es una filosofía muy de la felicidad, ¿no? En Agustín se dio una integración plena del ser humano, que canalizó todas sus energías hacia lo eterno. Desde entonces no supo vivir sino para la verdad, el alma y Dios. Tres realidades supremas que solo pueden alcanzarse a través del amor entendido como caridad iluminada por la inteligencia. Es aquella inteligencia movida por la caridad cristiana, por la gracia que busca comprender el misterio de la fe, ¿no? Tras recibir el bautismo, Agustín emprende el regreso a África, pero antes, en Ostia, vive uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su madre, Santa Mónica. Al llegar a Tagaste decide desprenderse de todos sus bienes, distribuyendo el fruto de ellos entre los pobres. Se retira entonces a una pequeña propiedad donde inicia una vida monástica junto a sus amigos, marcada por la oración, el estudio y la austeridad. De esta experiencia brotará más adelante su célebre regla monástica. La reputación de Agustín crece día a día. Es ordenado primero presbítero en Hipona y en el año 396 sucede a Valerio como obispo.
En su residencia episcopal establece una vida comunitaria con disciplina regular, integrando la espiritualidad monástica en el corazón mismo de su ministerio pastoral. La labor pastoral de Agustín como obispo fue inmensa. Predicaba con fervor, escribía incansablemente, debatía con agudeza, presidía concilios y atendía con sabiduría los desafíos de sus fieles, porque esa es la verdadera teología, ¿no? La que está en una relación constante con las problemáticas que pueden surgir entre los feligreses, ¿no? Esa es la seña máxima de un buen pastor, ¿no? Se convirtió en una figura de referencia para todo Occidente. De distintos lugares acudían a él en busca de respuesta a los dilemas más complejos. Fue apodado el martillo de los herejes, como dicho, había refutado primero a los donatistas, a los maniqueos y luego a Pelagio, ¿no? En esa disputa por la doctrina verdadera de la gracia, ¿no? Por la fuerza y claridad con que refutó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, presinialistas, académicos y otros grupos que se enfrentaban a la ortodoxia cristiana, ¿no? O sea, a la verdad revelada, ¿no? Eso se entiende por ortodoxia cristiana, la verdad revelada. Su caridad era tan profunda como su intelecto. Ya anciano y colmado de méritos, mientras las invasiones bárbaras azotaban África y los ejércitos sitiaban Hipona, San Agustín falleció o fallece el 28 de agosto del año 430. A partir de ahora, hermanos, vamos a ir descubriendo un poco el carisma, ¿no? De este gran santo, ¿no? San Agustín ocupa un lugar destacado, no solo en la historia de la Iglesia, sino también en el desarrollo del pensamiento universal. Su vasta producción intelectual, que abarca una enorme variedad de temas, conserva una vigencia que no se ha desvanecido con el tiempo. Su genio alcanzó las alturas más sublimes del saber. Ha tenido mucha influencia no solamente en la teología, sino también en otras ramas del saber, como la filosofía, ¿no? También es valorado en el ambiente filosófico eh, el aporte de Agustín, ¿no? Las reflexiones que dejó sobre la libertad, la gracia, el alma, Dios, la providencia, el amor, la justicia, el bien, el mal, la justificación, la cooperación divina, la Trinidad, la vida bienaventurada, el orden y el pecado, entre otros, se han convertido en pilares doctrinales y fundamentos racionales que siguen iluminando el pensamiento cristiano y filosófico. Su estilo apasionado y cálido, profundamente expresivo y marcado por una voz personal, no solo instruye, también cautiva, persuade y conmueve, ¿no? Como un verdadero maestro, ¿no? San Agustín ha sido a lo largo de los siglos una voz de referencia en los concilios, un profundo explorador de la experiencia religiosa interior y el arquitecto de una síntesis teológica capaz de armonizar las aspiraciones del corazón con las exigencias de la razón. San Agustín, a modo de entender, destacó mucho la cuestión de la interioridad, ¿no? La vida interior, la vida cristiana, que luego fue retomado por muchos místicos, por ejemplo Santa Teresa de Ávila, que es considerada la doctora mística de la Iglesia, tuvo mucha influencia, digamos, a partir de las lecturas que hizo, digamos, de Agustín, ¿no? Porque Agustín muchas veces se lo reconoce, por ejemplo, por su obra La ciudad de Dios, por las confesiones, por la obra de la Trinidad, por sus comentarios al Evangelio de Juan, pero también, digamos, por su vida interior, por la doctrina de la interioridad como la planteaba Agustín, ¿no? Es muy rica la doctrina de la interioridad de Agustín, ¿no? Entre la vasta producción de sus escritos, que abarcan prácticamente todos los campos del saber teológico, destacan algunas obras fundamentales: las confesiones, la obra sobre la Trinidad, la ciudad de Dios, del libre arbitrio, de la naturaleza y la gracia, las narraciones a los salmos, los tratados sobre el Evangelio de Juan y sus epístolas y sermones, que tiene todo un carisma pastoral, ¿no? Cuando escribe esas epístolas, esos sermones, ¿no? Su influencia es inmensa. No es casual que en tiempos de crisis o de grandes decisiones se haya invocado repetidamente la necesidad de volver a San Agustín como fuente de sabiduría, claridad y profundidad espiritual. El solo nombre de San Agustín ensancha con esplendor el horizonte de la cultura y abre de inmediato paisajes espirituales inesperados, invitando a contemplar con profundidad la vida y el alma y el misterio de Dios. Su pensamiento irradia con tal fuerza que resulta difícil delimitar el alcance de su influencia o la intensidad de su poderosa personalidad. San Agustín está presente en cada escena del drama humano, en las búsquedas más audaces del pensamiento
En las exploraciones íntimas del alma, en el análisis y resolución de los dilemas más complejos, y en las jornadas apasionadas y dolorosas del ser humano que lucha por alcanzar a Dios y encontrar un fundamento eterno para sus inquietudes y su sed de sentido. San Agustín subraya la importancia de la razón como vía para comprender los misterios de la fe, pero al mismo tiempo reconoce que la fe por sí sola también ilumina el entendimiento. Dice Agustín, comprende para creer en mi palabra, cree para comprender la palabra de Dios. Sintetizando en fórmulas reversibles y llenas de contenido la dinámica entre fe y razón. Para él, ambas se entrelazan en un proceso que conduce al conocimiento, a la visión interior y a la sabiduría. Valora profundamente la inteligencia, pero no aquella que se encierra en su propia suficiencia, sino la que se abre con humildad a la luz de la fe. En esta inteligencia iluminada por la fe, la que se vuelve verdaderamente comprensiva y culmina en la plenitud del amor, el auténtico filósofo, según Agustín, cree mientras piensa y piensa mientras cree. Por eso también Agustín dirá que el verdadero filósofo es el que ama a Dios, porque si la filosofía es la búsqueda de la sabiduría en el sentido de amor a la sabiduría, entonces el verdadero filósofo es el que ama a Dios. Aunque la fe es un don gratuito de Dios, el ser humano puede prepararse para recibirla mediante un esfuerzo personal, humilde y disciplinado, dejando atrás el orgullo y venciendo las pasiones con la ayuda de la gracia. Lo admirable del pensamiento agustiniano es que interpela tanto al hombre racional como al creyente, fortalece la razón con el respaldo de la fe y abre caminos más cortos y luminosos hacia la verdad y la paz profunda del corazón. San Agustín define con precisión los límites de la razón y el papel de la fe en el conocimiento de Dios, así como la comprensión de lo transitorio y lo eterno. Sin embargo, introduce un elemento decisivo que da a su teoría del conocimiento una originalidad profunda, el amor. Para que la fe y la razón alcancen su máxima eficacia, deben estar animadas y sostenidas por la fuerza vital del ser humano, la caridad. Y también algo importante en Agustín es la doctrina del alma, ¿no? De ahí que Agustín enseñará, digamos, que el alma no tiene más que un alimento, que es conocer y amar la verdad. Luego también dirá, el alma es obra de Dios, ¿sí? Es un amor abierto al infinito. Dios es la patria del alma. Esta es la gran intuición agustiniana. El amor, es decir, la caridad cristiana, es el principio fundamental que permite creer y comprender con profundidad y verdadero mérito. La fe que conduce al entendimiento es para Agustín aquella que se vive como creencia en Dios, es decir, una fe unida al amor. Buscar a Dios por medio de la fe implica unirse a Él y al mismo tiempo a los demás, a sus miembros, mediante la caridad, a los hermanos en la fe. Eso es lo que eso es lo que Dios espera de nosotros, no una fe cualquiera, sino una fe que se expresa y actúa a través del amor. Al explorar su propia alma, San Agustín realizó al mismo tiempo uno de los estudios más profundos y audaces sobre la condición humana. El fuerte componente emocional de sus escritos ha llevado a algunos a pensar que su obra tiene más peso afectivo o místico que filosófico. Sin embargo, uno de sus logros más notables fue precisamente unir las dos grandes fuerzas interiores del ser humano, la razón y el sentimiento, y hacerlas fluir juntas con un mismo cauce amplio y vibrante, para alcanzar su máxima potencia. Por eso su obra conserva un valor vital, un calor humano, un tono íntimo y amoroso que la hace siempre actual. Su pensamiento no se marchita, permanece vivo por la riqueza de su complejidad y por la manera en que toca tanto la mente como el corazón. Es una teología que vivifica, ¿no? que, que hace posible, digamos, amar a Dios. La vida es el fundamento esencial de nuestro ser, pero para que tenga verdadero sentido y valor debe orientarse hacia una realidad superior, hacia Dios. La existencia por sí solo no basta para justificar sus propios anhelos. Necesita un punto de referencia eterno que le otorgue plenitud. Así como el ala está hecha para volar, el alma está hecha para alcanzar la felicidad. No se trata de esa felicidad fugaz que se compra y vende en los mercados del mundo, sino una dicha plena, total, capaz de integrar y dar sentido a todas las aspiraciones y movimientos del ser humano, interiores del ser humano.
Es una felicidad que no se agota, que se convierte en posesión duradera y en descanso profundo del alma. Las obras de San Agustín están llenas de expresiones de una belleza singular. Cuando habla de Dios y del alma, su corazón parece inagotable. Su genio equivale al de una multitud de pensadores. Lo que impulsa por encima de todo es la búsqueda de la verdad. Esa nostalgia profunda por lo verdadero fue como un dardo encendido que lo llevó clavado en el alma. Pero Agustín no se conformó con una verdad meramente filosófica. Si así hubiera sido, habría permanecido en el nivel de un neoplatónico o de un académico abstracto. Él aspiraba no solo a conocer la verdad, sino a poseerla y amarla. En su pensamiento, la especulación intelectual nunca se separa del sentimiento profundo. Razón y afecto se entrelazan en una unidad viva que da a su obra una fuerza única. Dios y alma son las dos palabras que San Agustín cargó de sentido profundo y proyectó con toda la fuerza de su pensamiento, como un eco majestuoso que se expandió por toda la Edad Media. Su influencia resonó en los escolásticos, en los místicos, hemos dicho, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, luego Santa Teresa de Ávila ya en la modernidad, que recogieron esa onda expansiva y la incorporaron en sus propias reflexiones, conmoviendo a los más grandes pensadores de la tradición cristiana. Lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, estas resonancias agustinianas se han fortalecido. Su legado no solo perdura, se renueva y se identifica, iluminando aún hoy el pensamiento teológico, filosófico y espiritual o místico. San Agustín no solo encarnó el deseo profundo de alcanzar la verdad, sino que también definió su objeto. El camino hacia él es la inmersión en uno mismo, el regreso al corazón. Para elevarse hacia Dios es necesario echar el ancla en las profundidades del alma y afirmar el pie en su terreno firme. Esta vuelta al hombre interior, sin despreciar el mundo sensible, y el descubrimiento del proceso de la intimidad constituyen la clave mística medieval, especialmente de la española del siglo de oro, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Hoy en esta intuición sigue siendo el eje central de muchas corrientes filosóficas y espirituales. No sorprende que en este genio se hayan querido fundar sistemas y teorías, incluso sus observaciones más breves, lanzadas casi al azar, están cargadas de sentido y de potencia intelectual. Este retorno al interior del ser humano no implica un encierro estéril, sino que se convierte en punto de partida para comprender el mundo exterior. Es una apertura del espíritu hacia el universo, una forma de conocer lo concreto sin perder la profundidad. En este sentido, el pensamiento agustiniano ofrece una lección poderosa frente al subjetivismo cerrado y frente al positivismo que ignora la dimensión interior del ser humano, centrado únicamente en lo medible, lo útil, lo pragmático. Agustín nos recuerda que sin una mirada hacia el alma, toda perspectiva se vuelve incompleta. Desde lo más íntimo del alma, San Agustín se eleva hacia Dios, único capaz de colmarla y santificarla. Con un lamento que ha atravesado los siglos, exclama: tarde te amé, belleza tan antigua, tan nueva, tarde te amé. Esta aspiración del alma hacia Dios no podría surgir de sí misma, pues su naturaleza limitada no alcanzaría siquiera a concebir lo infinito. Pero el hecho de que experimente deseos, presentimientos y anhelo de lo eterno revela que ha sido tocado por algo que trasciende su propia medida, por Dios mismo. Por eso el alma orienta su rumbo hacia Dios en un movimiento constante de búsqueda. En todo lo que existe descubre señales, posibilidades de conocimiento y una capacidad para elevarse hacia lo divino. Cada cosa que se convierte en una invitación a remontarse, a trascender, a encontrar a Dios, en Dios el sentido último de todo lo que vive y se conoce y se experimenta. Es evidente que en tiempos de San Agustín la filosofía aún no contaba con los recursos técnicos ni con las categorías sistematizadas que más tarde legitimaría el desarrollo teórico, pero su genio siempre creativo suplía cualquier carencia. Cuando no encontraba el instrumento lo inventaba. Así no le resultó difícil transitar desde el logo alejandrino precristiano hacia la luz del verbo, ni desde el Neus de Plotino hacia el Dios personal de San Pablo. Agustín no se limitó a repetir las ideas del pensamiento griego, agnóstico o estoico, las asumió, las transformó y le dio un nuevo sentido dentro de su visión grandiosa del cosmos y de la vida. No fue un simple recopilador de saberes, sino un creador que injertó en esas corrientes antiguas una dimensión nueva, profundamente cristiana y existencial. Qué profunda y armoniosa es la visión cosmológica de San Agustín. Con admirable claridad, enlaza verdades y sistemas, estableciendo vínculos entre Dios y el alma a través de la experiencia religiosa.
Su mirada viva, su mirada vivaz amplía el horizonte del conocimiento, convocando a todas las criaturas como señales que apuntan hacia lo trascendente. Así llega la Agnitio Dei Experimentalis, es decir, la experiencia profunda de Dios, donde la diversidad tumultuosa del mundo cobra sentido, revelando una luminosa huella, el vestigio de Dios en la creación. Y ahí está la doctrina del ser participado, ¿no? En Agustín, razón y fe se entrelazan con una coherencia viva. La fides quaerens intellectum, el credo ut intelligent y el intellectum valid amat no son meras fórmulas teóricas, sino expresiones encarnadas de su vida interior. Su pensamiento enriquece la inteligencia y ennoblece el sentido de la existencia. Al sumergirse en su propio corazón, comprende mejor el orden del cosmos, que le habla de Dios en cada cosa creada. Descubre la ordo ordinance, la ley del orden, y deduce que el alma está orientada al amor, que el corazón tiende inevitablemente hacia Dios y que la virtud consiste en el orden amoris, es decir, en el orden del amor. Una definición luminosa que trasciende los rígidos esquemas kantianos, o sea, los de Immanuel Kant, este filósofo idealista alemán. En la naturaleza, Agustín percibe el orden del ser, en el ser humano la posibilidad de romperlo. Dios ha dispuesto el curso de la historia como una poesía de contrastes. El pecado, al irrumpir en el mundo, trastorna la jerarquía interior de las tendencias humanas por medio del desorden del amor, porque eso es lo que ha causado el pecado original, todo un desorden en nuestro interior, ¿no? Un desorden de todo tipo. Pero incluso en el pecado, Agustín encuentra claves para comprender los enigmas de la vida y vislumbra la armonía providencial de la economía divina. De ahí la necesidad de volver a Dios con libertad interior y de abrazar el arrepentimiento como camino para liberarse del pecado, por medio del conocimiento y del amor, porque para Agustín conocer no es otra cosa que una forma excelsa de amar. La verdad en Agustín se vuelve generosa y fecunda porque amó intensamente y vivió con absoluta sinceridad aquello que pensaba. El amor encarnado, el que se vive y se sufre, es el más poderoso y transformador. Del mismo modo, la verdad que se ama profundamente es la que adquiere mayor fuerza vital. Así también, el dolor que atraviesa el cuerpo y deja huellas profundas es el que más germina y da fruto, muy fiel a las enseñanzas del Evangelio. Agustín no solo pensó su obra, la vivió con intensidad y en ello reside el secreto de su fuerza interior y la de su genio, ¿no? Fue un genio de la humanidad. Pero lo hizo desde la sensibilidad particular de su temperamento, con toda la pasión y fragilidad que lo caracterizaban. Sus ideas no son meras construcciones intelectuales, sino reflejos directos de su experiencia personal, de su vida vivida en carne propia. En la escritura de San Agustín, la verdad y el dogma se expresan con una calidez profundamente humana y empática. Su sinceridad brota de lo más íntimo del alma y tiene la fuerza de conmover a quienes se acercan a su pensamiento. Es difícil hallar en sus textos una frase que no haya sido vivida antes, que no haya pasado por el fuego de su corazón antes de ser pronunciada. Desde el momento en que el Evangelio lo tocó como una lluvia benéfica, su vida entera se convirtió en una experiencia viva del poder de la gracia y de la caridad. Fue como una larga melodía que revelaba verso a verso la misericordia y la generosidad del Señor. Su existencia se asemeja al aceite más puro extraído de los mejores olivares, a la flor, de harina recién molida, al agua cristalina que brota en lo alto de una montaña escondida entre las rocas. Fue canto y celebración por haber encontrado al fin aquella verdad que tanto había anhelado. Por eso San Agustín puede ser llamado el poeta de la verdad y de la intimidad, un genio elevado, siempre en vuelo espiritual, pero profundamente humano, lleno de misericordia y comprensión hacia las fragilidades del ser humano. Supo unir el amor y el pensamiento en una fecunda alianza, recogiendo en su obra el legado de los deseos, luchas y esperanzas de la humanidad. Fue un maestro en la pedagogía de la gracia, en el misterio del obrar conjunto entre la libertad humana y la providencia divina. Enriqueció la vida interior dando forma y ley al mundo del corazón y del sentimiento. Logró entretejer con sabiduría las relaciones profundas entre la naturaleza, Dios y las criaturas, revelando su armonía secreta. Además, creó una literatura nueva, colmada de expresiones inéditas, para hablar con belleza y profundidad de la verdad de Dios y del alma. Elevó el amor, ese primer motor del universo, como fuente de inspiración en sus más altas armonías, en su pensamiento y en su vida. Dejó trazado el vínculo solemne entre lo humano y lo sobrenatural.
Finalmente, es indudable que Agustín inspiró a muchos místicos y doctores de la iglesia que vinieron después. Ya decía San Buenaventura, textualmente, nadie ha dado más satisfactorias respuestas a los problemas de Dios y del alma que nuestro querido San Agustín. Entonces, pues bien, queridos hermanos, le pidamos a nuestro Señor Jesucristo la gracia de imitar la vida de este santo, para así buscar, conocer y amar la verdad. Que así sea. Amén.